3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a El Rincón de Aquiles, un espacio para explorar ideas que nos permitan comprender el mundo un poco mejor. Intentamos ser ese espacio y eso incluye con estas ideas compartirlas, retarlas y defenderlas. Nos ha parecido que una de las maneras más interesantes en las que podíamos hacer esto era un debate. Y para nuestro primer debate en este formato hemos querido contar con dos viejos conocidos del podcast. Dos personas que, cito textualmente, en lo público se dan de hostias, pero en lo privado fraternizan. Haré un pequeño esfuerzo por categorizarlos. A mi derecha, el psicólogo y divulgador Ramón Nogueras, autor de ¿Por qué creemos en mierdas y por qué compramos la burra? Y en el otro lado del ring, Javier Recuenco, no consultor de empresas según el marco CPS, autor del pequeño libro de la filosofía estoica y miembro de los podcasts Heavy Mental y Nada que Ganar. Bienvenidos de nuevo a los micros del Rincón de Aquiles. Un Hola, placer. buenas tardes, un placer. Un placer, Ramón, Javier, ¿qué tal estáis? Muy bien, Bueno, la ya casi de posibilidad vacaciones. de vacaciones, qué envidia. Casi, me falta un poquito, pero bueno. Bueno, la idea de este debate surgió tras una publicación de Javier en Twitter donde preguntaba un poco sobre las ideas de la psicología evolutiva de David Bosch, ¿vale? Y Ramón le contestó con su estilo característico buscando el emoji de un cagarro, básicamente, dando a entender pues, que era una mierda de libro. Si te parece, empezamos contigo, Javier, y rompemos un poco el hielo, que contextualizamos un poco a la audiencia en qué es esto de la psicología evolutiva, bueno, qué la caracteriza como disciplina, cuál es la evidencia que la respalda. Pero ¿quieres que abra yo el fuego aquí? Porque Sí. en temas de psicología evolutiva yo no he estado defendiendo un No. cipallo en No, ningún sitio. solo busca una pequeña acotación, pero si prefieres hacerlo tú, Ramón, no hay problema. Simplemente, o Claro, sea, ¿qué diferencia? esto es como más terreno de Ramón, o sea, quiero decir, Vale, si a ver. puedo hacer una definición canónica, como puedes Sí. acudir a cualquier sitio, pero yo creo que lo suyo es ya introducir una serie de matices y a partir de ahí plantear un poco el tema. Vale. Así que, Pues como quiera, bro, arrancas tú, nada, arranco nada, yo. tío, topa a ti. Vale, pues la psicología evolucionista, que no se debe confundir con la evolutiva, ¿vale? La evolutiva es la psicología que estudia, pues, cómo las personas cambian psicológicamente a lo largo de su vida, del desarrollo de su vida, pues desde que nacemos hasta la vejez y hasta la muerte. La psicología evolucionista es una disciplina que además para empezar ya es complicado porque tiene dos escuelas. Tiene la escuela británica y tiene la escuela californiana, ¿no? Y no son exactamente similares. Pero básicamente la psicología evolucionista pues pretende dar explicaciones evolutivas en el sentido de la teoría de la evolución, de Darwin, de la evolución de las especies, a ciertos comportamientos humanos. Y yo soy muy crítico con esa aproximación. Soy muy crítico porque tiene una serie de problemas que el filósofo de la ciencia, Robert Richardson, resume muy bien en este libro que es muy bonito, ¿vale? Que se llama Psicología evolucionista como psicología maladaptada. Entonces, lo que pasa es que la psicología evolucionista tiene mucho predicamento entre gente pues con la que, por ejemplo, Javier interactúa frecuentemente, ¿no? Pues, por ejemplo, hay gente como Pablo Malo, que es un psiquiatra que le mola mucho y comparte muchísimos artículos Piticlinov. de este estilo, Piticlinov, efectivamente, y otros cuantos más. Y hablamos de gente con la que, bueno, pues con la que yo puedo no estar de acuerdo y respeto. Luego ya, a poco que escarbas en la psicología evolucionista, pues ya te adentras en unas profundidades de merma, como por ejemplo, pues unos tipos que publicaron muy convencidos un artículo que decía que las mujeres en situación de maltrato permanecen con sus abusadores porque en realidad sus abusadores, ellas intuyen que esos abusadores tienen un mayor potencial fértil porque hay una correlación, la psicología evolucionista hace muchísimo esto, sacar correlaciones marcianas entre el número de hijos y probabilidad de abuso conyugal. Entonces, claro, decir que a las mujeres aguantéis que os peguen de hostias porque decir, bueno, pero es que esto es un macho follador y me va a preñar fuertemente. Y eso pues, es una teoría que empieza a partir de ahí y luego ya se desploma porque básicamente en el fondo lo que subyace es la teoría de que pues, la evolución es facha, ¿no? Y que entonces pues, que lo natural es ser facha y que un montón de cosas que son progresos sociales pues van en contra de la evolución natural de la especie humana. Esto es la larga historia. Luego, si queréis, nos podemos meter en los problemas ya científicos, metodológicos que la psicología evolucionista tiene, que son un cojón. Y Javier, ¿eso hace que tú estés más próximo o menos próximo a la psicología evolucionista? Vamos a ver, voy a intentar colocar un poco el marco, ¿vale? Uh-huh.
Para empezar, lo que crean mis amigos, empezando con lo que crea Ramón, puede crear en las congas de unicornios que les salga de los cojones. Que sea mi amigo es una dimensión completamente ajena a lo que crean en su casa o lo que crean en cualquier otro tipo de esto. O sea, igual que retweet is not support, be a friend is not me compro toda la mandanga. Eso es una cosa que hay que dejar encima de la mesa. La segunda es que yo aquí tengo muy pocas diferencias con Ramón, porque primero, para empezar, una ciencia social que genera escuelas siempre está sometido a aquello tan bonito de que cada uno haga la interpretación de los hechos según le salga del gineceo.com. Y eso normalmente lleva a abandonar a Popper muy duro, abandonar el método científico y entrar en una serie de territorios complicados. Yo todo lo que he leído de la psicología evolucionista es fundamentalmente que le pasa como al psicoanálisis, que como construye relatos magníficos que producen una sensación de placer al cerebro divino, como que todo encaja y que todo tiene sentido y todo esto, pues esto generalmente son campos abonados para los vendedores de aceite de serpiente. Y cuando te metes un poco, yo no soy psicólogo con Ramón, ni tengo no le llego a los talones en cuanto a know-how específico de la disciplina, pero ya muchos años me han dado una fina nariz para detectar el bullshit. Y entonces cada vez que empiezo a ver articulaciones y defensas de este tipo de cosas, llego rápidamente a una serie de rincones que huelen particularmente fuerte a que alguien básicamente está intentando hacer encajar su realidad o su visión de la realidad dentro de una teoría científica, cuando normalmente el tema es the other way around. Entonces, aparte que es que les llevan dando desde, yo qué sé, desde los 70, hostias por todos los lados. O sea, creer que la evolución es el único mecanismo a la hora de producir cambios, además es uno de los más lentos que hay, es uno de los más permanentes que hay. O sea, digamos que a mí en general toda la arquitectura no me termina de convencer. Y posiblemente tenga sus puntos, posiblemente tenga sus teóricos, posiblemente tenga aspectos aprovechables, porque ya sabéis que yo hablo mucho de la matriz de compra de pescado y que de casi todo al final puedes hacer sopa. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí me suena que hay más paja que... o sea, hay más farfolla que chicha dentro de lo que es toda la disciplina. Sin perjuicio de que a lo mejor algunos temas concretos puedan ser interesantes, pero como conjunto, sin tener, insisto, la cualificación que pueda tener Ramón para determinar si esto vale para... No, a mí realmente no me termina de convencer mucho, francamente. Es que abundando más en lo que dice Javier, si me lo permitís, porque hasta ahora todo lo que ha dicho a mí me encaja muy bien, sobre todo en la parte que yo creo que identifica correctamente de que le pasa con un psicoanálisis, cuenta unas narrativas que es que molan un puñado. Yo siempre digo que todos los psicólogos debemos leer a Freud, debemos leer a Carl Jung, y de verdad yo soy el primero que dice que Carl Jung ojalá tuviese razón. O sea, ojalá las cosas fueran como él las pinta, porque es súper literaria. A mí me flipa la idea de un inconsciente colectivo y estos arquetipos que son como un horóscopo. O sea, está guapísimo, pero no es así. Y quiero poner un ejemplo para abundar en lo que dice Javier, porque ahí creo que acierta plenamente, que es uno de los temas estrella es la selección sexual. Es porque elegimos determinados compañeros sexuales, tenemos preferencias supuestamente, porque luego arrascas un poco y claro, las preferencias sexuales son diversas, entre otras cosas, cultural y contextualmente, pero bueno. Y uno de los principales problemas es lo que se llama el problema del just so stories, ¿no? Las historias que son así porque sí. Entonces dice, bueno, los hombres prefieren mujeres... más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque las mujeres más jóvenes son más fértiles y entonces, pues claro, tú tienes ahí una preferencia porque tú lo que tienes es el instinto de fecundar, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, si le diéramos la vuelta y dijéramos, bueno, ¿y por qué hay hombres que prefieren a mujeres mayores o que les gustan más las mujeres maduritas? Bueno, todo este género de las MILF en el porno, por ejemplo, ¿no? Este morbo sexual que despiertan las mujeres maduritas, no sé qué. Pues porque es que, claro, esas ya se han probado como madres, su fertilidad está probada. Es decir, para cualquier cosa, pues puedes coger una explicación e inventártela y al final siempre te quedas con la explicación, con la sensación de que ahí concuerdo al 100% con Javier, es eso como podría ser cualquier otra cosa, porque claro, un problema de la psicología evolucionista, y ahí de nuevo Javier lo clava, es que precisamente por ser procesos extendidísimos en el tiempo, son intestables. No podemos poner a prueba experimentalmente estas ideas como si se han puesto en los principios del aprendizaje, pero como no quiero solo dar palos, si queréis, por ejemplo, no sé si Javier lo conoce,
que recomiendo un libro magnífico sobre precisamente evolución de diferentes aspectos comportamentales y cognitivos de la especie humana, el libro Cognitive Gadgets, gadgets cognitivos, no sé cómo se ha traducido, de Cordelia Hayes, H-E-Y-E-S, todo lo que ha escrito esa y Lisa Feldman Barrett, La vida secreta del cerebro, por ejemplo, son absolutamente maravillosos y sí aportan, creo yo, una mirada que sin perjuicio de perder ni gota de rigor, pues no se meten nunca en narrativas ni en inventos raros, sino que se limitan a señalar, bueno, formas en las que nuestras capacidades cognitivas pueden haber evolucionado pues en comparación con parientes evolutivos, y eso sí creo que es una postura razonable. Además, vamos a recordar una cosa, otra cosa que Javier lo ha clavado es que la verdad, en este sentido me lo has ahorrado todo. La evolución no funciona solo por... muchas veces no funciona por eliminación, lo que él ha dicho. Por ejemplo, los pezones, los varones no sirven a ninguna función evolutiva, son simplemente que como todos empezamos siendo hembras y luego nos diferenciamos en un punto dado de la gestación, pues los pezones se quedan ahí, aunque no tengan uso, porque no hay ninguna necesidad de eliminarlos. No todo lo que nosotros hacemos es producto de la evolución, pero lo que sí es producto de la evolución son precisamente los principios del aprendizaje. La capacidad que tenemos de aprender por condicionamiento clásico, operante, todo lo que son las leyes de la conducta. Claro, lo que pasa es que no son exclusivas de la especie humana, son comunes a todos los organismos, incluso los unicelulares pueden aprender por este tipo de cosas. Pero vaya, es que estoy súper de acuerdo. Y por supuesto, ¿puede haber alguna idea salvable? Sí, claro, en tanta literatura que se produce, algún acierto tendrán. Pero como norma general, de hecho es que hay una filósofa, Subrena Smith, que escribió un artículo que se llamaba ¿Es posible una psicología evolucionista? Lo publicó en la revista Biological Theory y básicamente alude a un problema que es el matching problem, el problema de encaje, y que básicamente dice que es imposible hacer encajar los mecanismos cognitivos de nuestros ancestros con los nuestros, con lo cual no se puede demostrar que nuestros mecanismos cognitivos actuales corresponden con unos seleccionados en un pasado anterior. Con lo cual, y que además persisten en la misma función. Con lo cual, simplemente es que, desde su punto de vista, es que no es posible tener una psicología evolucionista, como si podemos tener, por ejemplo, un estudio de restos que nos permiten catalogar la historia evolutiva de una especie. Y ya me callo. El Rincón de Aquiles tiene 2 años y medio más o menos de antigüedad, y no son pocas las personas que se han pasado por estos micros y han sacado a la palestra evidencia, y ahora te preguntaré, Ramón, qué hay de verdad en esta evidencia sobre psicología evolucionista, y me ha parecido muy acertado la diferenciación con la psicología evolutiva, que yo suelo leer más y a veces yo también peco de escribir como psicología evolutiva. Últimamente yo encuentro que la psicología evolucionista está muy adentrada en el término masculino, el desarrollo personal, porque bueno, el ser humano tenemos esa necesidad de cubrir los huecos de información para pues sentirnos mejor, ¿no? Como decía Javi, la importancia del relato. Y siento que esos huecos de información pues, se cubren muy bien haciendo uso de esta psicología evolucionista. No sé si conocéis la cuenta de Twitter de Spermifex, creo que se llama. Sí, pero hay que notar que es paródico, ¿eh? Sí, pero claro, está Spermifex exactamente, o sea, no te lo puedes tomar como si fuera la cuenta de Richard Dawkins. Pero creo que el fondo se entiende muy bien, ¿no? Sí, polarizado totalmente lo que significa este relato de la psicología evolucionista. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, Ramón? ¿Y qué evidencia hay de cierto? Tú has comentado, ¿no? Que hay cosas que se salvan. ¿Cuál es la evidencia real detrás de todos estos argumentos y sobre todo del relato? Es que en realidad es muy escasa, porque vamos a ver, el problema es que se han centrado además en temas que, como tú dices, pues son de mucho interés para el varón, ¿no? El tema de, por ejemplo, pues la selección de compañeros, etcétera. Entonces, ellos tradicionalmente, pues lo que han buscado es tratar de explicar por qué ciertas conductas se dan de la forma en la que se dan, y además postulan una serie de cosas que, por ejemplo, no tienen evidencia detrás, que es pues, de la existencia de determinados módulos cognitivos, de forma que tratan una especie de mente modular que no está en forma alguna testada. Han tratado de explicar la evolución de la conciencia, Eccles, por ejemplo, ¿no? De que ciertas adaptaciones del córtex cerebral dan acceso a la conciencia, pero se ha criticado también pues las explicaciones porque es que al final siempre caen en los mismos problemas metodológicos. Son estas como cualquier otro. Por ejemplo, han tratado de dar explicaciones a la conducta de dormir
pero no son explicaciones satisfactorias ni que hayan demostrado nada. Cuando yo veo, también se han centrado mucho en el lenguaje y ha trabajado muchísimo Pinker, que ha trabajado apoyándose en las tesis de Chomsky, pero el problema es que Pinker, además de ser un vendehumo magistral, las tesis de Chomsky precisamente se han visto completamente desbandadas y desmontadas precisamente por la aparición de todas las cosas posibles de ChatGPT. Y es más, desde el conductismo, la teoría de los marcos relacionales de Hayes ha vuelto a dar pie a la teoría de aprendizaje del lenguaje de Skinner y cómo adquirimos el lenguaje. O sea, que es que a día de hoy yo creo que las cosas en las que tienen evidencia es una cosa tan marginal que no sé si merece la pena pararse mucho. Lo que pasa es que esto sí me da pie a decir una cosa a comentar una cosa interesante, que es que el tema de que los hombres se están sintiendo, muchos hombres se están sintiendo menoscabados, minusvalorados, atacados, etcétera, es una cosa que ya Zimbardo, que es un psicólogo social de mucho renombre, Philip Zimbardo, efectivamente, al que ahora le han pillado que por lo visto el experimento de la cárcel de Stanford medio se lo inventó, en fin, una serie de cosas, se lo sacó de lo que viene a ser el costurón de los huevos. pero del costurón de los huevos absoluto. De hecho, es que la psicología social en aquella época, eso era el salvaje oeste. Escribió hace ya unos cuantos años un libro que se llamaba El fallecimiento de los chicos, The Demise of Boys. ¿Por qué? Porque resulta que con la incorporación de las mujeres a la academia, al mercado laboral, etcétera, pues resulta que los chicos se están quedando atrás y se habla de, pues, que hay hechos que son correctos, que es que, por ejemplo, los hombres se suicidan con mucha más frecuencia que las mujeres, somos mucho más propensos a conductas de riesgo, ahí entran también explicaciones biologicistas, que si la testosterona no sé qué, no sé cuánto, pero que tampoco han demostrado tener la evidencia que muchos querrían. Yo creo que atrae porque ante una situación de cambio en la que venimos de tener unos roles muy claros y estos roles se están moviendo y desplazando, y sobre todo porque a medida que la ciencia gana en capacidad de medida, tenemos más capacidad de medir diversidad, para mucha gente, pues esto puede ser un poco confuso y un poco aterrador, ¿no? El tema este de decir, bueno, yo tenía mis expectativas y resulta que mis expectativas de cómo era el mundo, que era una cosa sencilla, pues ya no se cumplen. Y entonces, pues yo creo que ahí surge un movimiento, una reacción, ¿no? De una parte de la población que busca explicar por qué está pasando a esto, ¿no? Y es curioso, de hecho, Zimbardo estaba viendo que tenían hasta una TED Talk, ¿no? Sobre esto, el fallecimiento de los tíos. Entonces yo creo que la psicología evolutiva, que ofrece explicaciones, por ejemplo, de por qué esa supuesta hipergamia de las mujeres, por qué las mujeres seleccionan siempre, están buscando machos, esto que dice Spermifer, ¿no? De high status. Sí. El omegarcado. El omegarcado, no sé qué. Yo creo que son explicaciones muy atractivas porque además, fíjate que desplazan la responsabilidad. No es que tú seas un mierda y no tengas ningún atractivo. Es que las mujeres son hipergámicas, ¿sabes? Que es todas putas, pero dicho pues con un palabra. Menos mi madre y mi hermana. Y tu madre y tu hermana según cómo las mides también, ¿eh? Porque... En esa línea que estabas comentado de incluso las fundaciones como biologicistas o si queremos hasta fisiológicas, de las explicaciones puramente fisiológicas de la conducta humana, ¿no? Bueno, pues nada, vas a estar deprimida en el primer trimestre de embarazo porque tu progesterona está por los suelos y es lo que te toca y no te queda más tal. O yo soy mis sesgos. Entonces yo no tengo responsabilidad sobre las decisiones que he tomado porque las tomé sesgado, decisiones de compra, ¿no? Que es lo que más veo yo en mi parte profesional. Has comentado también, Ramón, que eso deja fuera de alguna manera la responsabilidad. ¿Ese es el discurso, esa es la narrativa que tiene tanto atractivo, que haga que cale tanto ese tipo de Es que ideas? lo que quiero decir es que antes Javi estaba levantando la mano y supongo que... Sí, no, pero esta es para ti, bro, pero yo es que a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre una cosa que parece tangencial a esto, pero que no lo es, que es el uso sistemático de la ciencia como excusa para apoyar narrativas de mierda. ¿Vale? Y que esto es algo que tiene toda la historia del mundo. O sea, a Nietzsche lo cogieron los nazis y hicieron con él la lectura que les salió rotundamente de lo que vienen a ser los huevos. O sea, no he visto un entendimiento más absolutamente ridículo de conceptos como superhombre y todo este tipo de cosas para soportar una ideología de cañón. Yo siempre menciono un libro que es When Reason Goes on Holiday, que es Nenad Sesardi cogiendo un montón de filósofos de la ciencia que se supone que es el sumum del conocimiento y colocándolos encima de la inmensa pila de bullshit que tenían en la inmensa mayoría de los casos. Y como el problema es que Sesardi también tiene sus sesgos y es un
es un ciervo herido, viene de la Croacia reventada, se tuvo que ir a Hong Kong y tal, pues he intentado ver si ocurría, y él se mete muchísimo con los filósofos de izquierdas, ¿vale? Él zurraba a Russell, zurraba a Lakatos, zurraba a Marcuse, zurraba a toda esta gente, pues me he intentado buscar un libro parecido, equivalente con el tema de derechas. Y me encontré uno maravilloso que se llama Believe and Destroy, de un tipo que se llama Joachim Grau o algo por el estilo. Son todas las excusas que utilizaron los nazis para justificar sus mierdas en todas las universidades más prestigiosas de Alemania. Entonces hay como una especie de tendencia absolutamente brutal de acudir a la academia para justificar tus mierdas. Entonces no soy yo que tengo una historia de mierda o una conciencia de mierda, o me estoy, lo que dice Ramón, me estoy intentando exonerar de mi responsabilidad en una serie de cosas, o lo que dice Noemí, o sea, claro, como es que todos tenemos sesgos, pues no tenemos que luchar contra ellos porque yo soy así, y como la canción de aquella de lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo y me follé a tu mejor amiga, pero fue sin querer, me tropecé y me caí encima de ella con la polla en esta, o sea, estos son mecanismos humanos... Lo siento mucho, no volverá a ocurrir, me he equivocado. Exactamente, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, ¿no? Mientras me la trajinaba pensaba en ti, o sea, quiero decir... Estos son mecanismos clásicos de evitación de la responsabilidad humana, que es que pueden adquirir auténticos... Yo siempre digo que muchas veces el IQ te sirve para, en lugar de hacer flanes de arena de bullshit, pues hacer auténticos castillos con 4 capas, arbotantes, almenas y farallones, ¿vale? Entonces, el uso reiterativo de determinadas tendencias convenientemente retorcidas o no, porque ya la tendencia era delirante, pero venía de la academia y se supone que tiene una cierta respetabilidad para respetar narrativas de mierda, es un clásico, pero como Blancanieves, o sea, una cosa espectacular. Claro, y es que cuando hablamos de responsabilidad es un tema muy jodido, porque nosotros, aunque Javier no está de acuerdo conmigo en esto, vivimos en un marco de referencia que potencia espantosamente el individualismo y potencia una serie de conceptos que empíricamente y filosóficamente son cuando menos dudosos, porque precisamente un debate que tuvimos hace poco en Twitter fue el tema este de decir, pero vamos a ver, Javier, si la narrativa, el marco de referencia en el que nosotros vivimos es un marco de referencia completamente capitalista y eso equivale a un marco de referencia individualista. Hay un artículo buenísimo de Mario Bunge, que también tiene su ida de olla, pero bueno, en el que se llama 10 modos de individualismo y por qué no funciona ninguno. De hecho, le pega un repaso a los libertarios que flipa, ¿sabes? Porque analiza, entre otros, el individualismo praxeológico, que es una cosa gloriosa de ver. Cuando hablamos de responsabilidad individual, filosofías como el conductismo, donde yo pues me sitúo, nos niegan la responsabilidad individual de las personas al mismo tiempo que son deterministas y son contrarias a la idea de libre albedrío. ¿A qué me refiero con esto? Hay una frase de Skinner que a mí me gusta mucho, que es que la conducta está determinada por tu interacción con el contexto y, por tanto, libertad es entender qué factores controlan tu conducta y, por tanto, ser capaz de poner tu conducta bajo control de unos estímulos, unas reglas que sean provechosos para ti y provechosos para tu entorno. Lo cual es interesante porque quiere decir que eso no te exonera de responsabilidad. Por ejemplo, no entender los factores que controlan tu conducta no hace que tú no seas responsable de tu conducta, aunque podamos explicarla aludiendo a cosas pues, como por ejemplo tu historia de aprendizaje, diferentes mecanismos psicológicos. Entonces creo que hay un énfasis muy gordo en el libre albedrío que tiene, además, como dice Javier, la función de sustentar determinadas narrativas de mierda, pues, por ejemplo la narrativa de la meritocracia, el si quieres puedes, el que es pobre porque le da la gana, el punitivismo, ¿no? Pues el criminal no es un criminal por ser un producto de un determinado contexto y una determinada historia, sino pues porque es un hijo de puta y ya está. Entonces, parte de los desacuerdos que a veces mostramos vienen con el hecho de que cuando se habla de libertad se hace una definición, en mi opinión, desde los dos lados de la grada, viciosa. Porque la libertad requiere varias cosas. Primero, la libertad requiere un contexto en el que exista la capacidad de elegir, o sea, opciones. Por eso cuando se habla de la libertad de, por ejemplo, los libertarios hablan de la libertad de una persona para, ¿qué te digo yo?, vender un riñón porque se está muriendo de hambre. Bueno, pero un contrato libremente aceptado. Y dices, sí, ya, pero libremente una polla gorda. O sea, no es una cosa que la persona quisiera hacer, pero si es eso, morirte de hambre, ¿hasta qué punto es una elección libre? De hecho, si lo que buscamos es la máxima libertad, deberíamos maximizar las opciones disponibles para todo el mundo. Pero es que eso es comunismo, claro. Porque, hombre, si todos los niños fueran al mismo colegio, tuvieran garantizada la misma alimentación, tuvieran garantizada la misma asistencia sanitaria, el mismo sistema educativo, por tanto no hubiera razones, por ejemplo, para que las empresas discriminaran en favor de una universidad u otra, entonces ahí sí podríamos tener una meritocracia. Nos cargamos las herencias también de paso, porque ¿qué es esto de que la gente tenga ventaja?
Pero claro, nos hacemos trampas todo el tiempo. Entonces queremos libertad, pero solo queremos ciertas libertades. Queremos responsabilidad, pero solo para ciertas cosas. Y hemos acabado teniendo un modelo de sociedad en el que se echa la culpa al individuo de cosas, pero se niega, por tanto, por esa misma idea de responsabilidad individual y de libertad, la posibilidad de entender por qué los individuos hacen cosas. Y por tanto, de poner medidas para que los individuos no hagan ciertas cosas. No sé si me ha quedado muy enrevesado. O sea, que nos metemos en una trampa en la que, por ejemplo, se persigue que se reduzca el crimen, por ejemplo, la delincuencia, con medidas muy punitivistas, a pesar de que hay amplísima evidencia que las medidas punitivistas no funcionan, de hecho son contraproducentes, pero claro, es que no vamos a gastar dinero, por ejemplo, en educación o en programas de reinserción que han demostrado funcionar, porque esto hay que gastar dinero en gente que son esencialmente unos hijos de puta. No sé si me vais siguiendo. Y todo eso a la ciencia la ciencia de la psicología al menos, se ha ido posicionando cada vez más, y por eso mucha gente dice que la academia es de izquierda. Yo no sé si es de izquierda o no, pero sí sé que muchas de las ideas que tenemos sobre el comportamiento humano chocan con muchos modelos políticos y económicos que ahora mismo son, en mi opinión, el paradigma dominante. Si eso te hace de izquierda, puede ser. Bueno, sin darte cuenta, Ramón, has introducido ya el bloque 2. Y antes de contestar, Javi, porque ya has puesto ejemplos concretos, pero me gustaría empezar este bloque que va sobre individuo y colectivo, precisamente, que ya has empezado a bocetear, Ramón, algunas cosillas, pero me gustaría ir un poquito más atrás y empezar desde lo general y lo abstracto y ya poco a poco ir concretizando. Javi, por tener ya un marco, ¿no? De tu visión sobre el individuo y lo colectivo, ¿qué importancia tiene para ti el individuo en la sociedad o qué importancia deberíamos darle? ¿Y deberíamos priorizar el bienestar individual sobre el bienestar colectivo o viceversa? ¿Qué opinión tienes, Javi? Vale, vamos a ver. Es que hay varias cosas que hay que gestionar al mismo tiempo y volvemos a lo mismo. Vamos a intentar dibujar el campo, ¿vale? La mayor parte de la gente inteligente gestiona conceptos como individualismo y colectivo partiendo de una cosa que lleva Ramón repitiendo todo el tiempo, que es que el contexto reina prácticamente en absolutamente todas las cosas. En muy raras ocasiones podemos hablar de situaciones puras o de las vacas esféricas de la ingeniería o de esas situaciones ideales donde realmente no... Normalmente cuando nos ponemos en experimentos puros en un sentido o en otro, terminamos en distopías tanto de un sentido como en otro. O sea, quiero decir, había un pueblo libertario no me acuerdo dónde, en Estados Unidos, que prácticamente terminaron comidos por los osos. Y luego tienes los pocos experimentos que ha habido de comunismo libertario correcto, que fue en el Frente de Aragón, donde mientras había 15 campesinos todo iba bien, pero en cuanto entraba un médico el tema se jodía. Y además fueron desmantelados por completo por el Partido Comunista de España, porque aquello no les terminaba de molar. El problema fundamental es que cuando planteamos los temas en términos abstractos es muy difícil decir esto o aquello, sino más bien, de hecho me parece un poco pensamiento blanco y negro, como dice Kevin Dutton, ¿vale? No es muy atractivo plantear ideas absolutas, pero realmente todo está normalmente rodeado un poco de gris. Lo que sí es cierto es que personalmente yo creo que el colectivo absoluto o el individuo absoluto me parecen patologías. Me parece que cuando alguien se dedica a justificar cosas como vender el riñón o estos ejemplos que montaba Ramón, es exactamente igual a cuando alguien habla en pleno siglo XXI de todo poder para el soviet, ¿no? Entonces son personas que son posturas, digamos, más bien estéticas y, digamos, de alguna manera folclóricas que racionales con respecto a cómo gestionar el asunto. Yo generalmente parto de una base en la que hay una sana mezcla de ambas cosas, porque el problema fundamental del individuo es que reniega de uno de los principales conceptos, que es que somos animales sociales. Somos animales de comunidad, somos gente que hemos trascendido incluso, o sea, Harari, antes de convertirse en todólogo, era un antropólogo, por lo menos planteaba una serie de ideas interesantes, como esta de que al final somos humanos porque compartimos relatos, tenemos la capacidad de compartir relatos. O aquella cosa que decía Ortega de compartir un proyecto ilusionante. Negar la parte comunal, social del ser humano, a mí me parece negar la humanidad. ¿De acuerdo? El otro problema es cuando nos vamos al otro lado y en realidad lo que ocurre es que hay un montón de gente que se convierte en sacerdotes,
de qué es lo que quiere realmente el pueblo. O sea, normalmente el concepto fundamental del sacerdote ha sido cuando un humano se ha convertido en hermeneuta de los designios de los dioses. Y entonces, casualmente, normalmente, cuando estamos hablando de plantear un proyecto colectivo, resulta que alguien se erige como portavoz de qué es lo que realmente han dicho los dioses, yo sé exactamente qué es lo que quieren y esta es la movida que vamos a tener. Entonces, el tema es, a mí las dos posiciones como blanco y negro y completamente contrapuestas me parecen ridículas. Me parece que un uso, digamos, de alguna manera templado entre ambos lados tiene sentido y que no creo que ninguna de las dos, no creo que un ser humano sea capaz de negar su propia realidad para disolverse en una especie de magma común, porque no lo veo, pero tampoco creo que alguien se pueda convertir, a no ser que sea una bomber y se vaya a una cabaña y viva de lo que caza, en alguien completamente individual y el individuo soberano y todo este tipo de mandangas que si bien, por ejemplo, a mí Bitcoin me interesa mucho como experimento de captura de valor, los aspectos más individualistas salvajes ya me tocan un poco más la pera. Una cosa es que yo esté en una posición así un poco de tibio, caga poquito y persona no basada y todo este tipo de cosas, pero es que en realidad es que la realidad, macho, la realidad es mucho más jodida que los planos en blanco y negro que nos montamos normalmente con este tipo de cosas. Entonces yo creo que son dos realidades que existen, que negarlas es absurdo, pero que de alguna manera al momento cuando te empiezas a ir más a un lado o te empiezas a ir al otro de una manera, ya empiezas a perder un poco el oremus con respecto a cómo van este tipo de cosas. Y luego esto tiene un montón de derivadas que podríamos hablar, que luego podemos entrar, pero tampoco quiero variar mucho, como el tema del libre albedrío, el tema de la decisión, el tema de la meritocracia, el tema de... Todos son matizables. Normalmente cuando son planteadas por personas de los extremos se convierten en chorradas absolutamente ridículas y en deformaciones de la realidad de qué es lo que ocurre, pero normalmente lo que ocurre es que hay un par de cosas que son puntos correctos, hay un par de cosas que son incorrectas. Por ejemplo, la meritocracia. Por resumir un poco, pues el privilegio existe. El que niega el privilegio no tiene ni puta idea de cómo funcionan las cosas. ¿Eso significa que cuando eres pobre te tienes que resignar a estar toda la puta vida bajo la bota y siendo el último mierda de esto? Pues me parece una narrativa particularmente cómoda para justificar también una serie de cosas. Entonces, yo soy un hombre de grises, pero porque la realidad es gris, no porque... Y insisto, los blancos y los negros se hacen mucho mejor en narrativa, mucho más épicas y dan para canciones de Manowar y lo que os salga de los cojones, pero la vida guarra, gris y son canciones de los planetas, que es la putada. También dan para ganar elecciones. También, sí, efectivamente. Pero sí, pero porque son relatos, las elecciones se ganan en base a relatos. Bueno, pero en eso estamos de acuerdo. El tema sobre todo es que además aquí hay varios niveles. Decir que el colectivo es esencial y que no podemos entender al individuo sin el colectivo no equivale a decir que el individuo se tiene que fusionar en un magma indiferenciado, porque precisamente para el conductismo cada persona es completamente única y el análisis funcional es completamente individualizado. Pero, por ejemplo, explicaciones biologicistas que mencionaba antes Noemí. El problema con la mayoría de las explicaciones biologicistas es que ponen el carro delante del caballo y entonces convierten en causal una cosa que es disposicional. Por ejemplo, que la progesterona tiene efectos sobre la conducta o la testosterona o la hormona que tú quieras o la cocaína o tal o el alcohol. Sí, pero no son causales. Son disposicionales, modifican la probabilidad de que una conducta se manifieste, pero esa conducta tiene que estar en el repertorio del sujeto y no hay ninguna conducta que tú, por ejemplo, borracho, realices que no pudieras realizar perfectamente sobrio, con lo cual la causa no puede ser el alcohol. Para eso, el alcohol tendría que producir conductas que solo pueden darse estando bebido y todos sabemos que eso no es cierto. Uno puede pelearse estando bebido, uno puede enrollarse con quien no debe estando sobrio. De hecho, el alcohol es un depresor, ni siquiera es un estimulante, lo único que hace es eliminar inhibiciones. Claro, pero efectivamente al eliminar esas inhibiciones pues podemos concluir que facilita que ciertas conductas que a lo mejor normalmente no se producirían o tendrían una menor probabilidad de producirse, se produzcan, pero no las causan. Cuando hablamos de mi punto de vista de la importancia del contexto, lo está porque muchas veces, de nuevo insisto, nos gustan mucho las explicaciones internalistas. Nos gustan mucho las explicaciones que son circulares. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que le pasa a las clasificaciones diagnósticas. ¿Por qué la persona está deprimida? Porque se comporta de esta manera. ¿Por qué se comporta de esta manera? Porque está deprimida. Pero en realidad no nos dice nada de cómo ha llegado a eso. Lo que yo adelanto es que no podemos entender nunca al individuo sin entender el contexto en el que está y el contexto del que viene.
Y cualquier, por tanto, explicación que se suele dar y además desde cierta bancada ideológica, porque aunque Javier no sé si está de acuerdo del todo, a mí la última vez que hablamos de esto me pareció que no, pero yo creo que es una muy buena explicación. El psicólogo dedicado a la política, George Lakoff, postula precisamente y usa una analogía muy chula de los diferentes tipos de padre que modelan cada uno de los lados de la bancada. El padre de la derecha, el padre de la izquierda, y el padre de la derecha es el padre autoritario, es el padre que busca que te las apañes, el patriarca que busca que te las apañes como tú quieras, que busca inculcarte una autosuficiencia, etcétera, y el otro es el padre protector, cuidador, que busca que todos pues tengan el máximo bienestar posible, etcétera. Esto se puede elaborar mucho más. Básicamente, al final yo creo que uno de los mecanismos que funcionan mucho en esta discrepancia es una cosa muy interesante, que es la percepción de privación. Fijaros en una cosa que yo he observado de las políticas, por ejemplo, que vienen normalmente de la bancada de la derecha, es que no suelen ser propuestas de adición, no suelen ser propuestas de vamos a hacer que más gente tenga más cosas, suelen ser propuestas de sustracción. Y de hecho esto se ve muchísimo, por ejemplo, en la atención que le prestan a determinados temas que suelen referirse a colectivos minoritarios que no tienen en realidad mucho peso en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? El problema no es que la gente tenga poco acceso al trabajo. El problema es que, por ejemplo, hay una ínfima fracción de casas que son ocupadas y entonces esto es un problema para una pequeña fracción de grandes tenedores. Y creo que al final lo que se juega es con un fenómeno psicológico muy bien conocido, que es la aversión a la pérdida, es la percepción de privación, y se utiliza para montar una serie de mensajes en contra del colectivo y a favor del individuo. Porque al final siempre cuando se defiende el individualismo, se defiende de la perspectiva, es que yo como individuo me voy a ver deprivado en beneficio de un colectivo al que yo en realidad no le debo nada. Pero eso es un mensaje que es muy poco creíble y muy pantanoso. Por ejemplo, la narrativa, y por eso yo le digo tanto a Javier que vivimos en ese puto marco de referencia de que los impuestos pues son desde un robo, que es lo que dice la gente así más con más daño cerebral, a una imposición que por qué tendría yo que pagarla si a lo mejor yo no voy a hacer uso de todos los beneficios que esos impuestos se supone que pagan. Que por supuesto, valga por delante el matiz de que yo estoy a favor de que se audite completamente y tan frecuentemente como sea necesario cómo se gasta el dinero, que ese gasto se tiene que hacer de una forma eficiente, etcétera. Y por supuesto a mí los asesores a dedo y la dispendio enchuminada me parecen una mierda, ¿vale? Pero entendiendo esto, porque muchas veces que he visto, y además he visto algunos, pues no sé, miembros de la comunidad de Javi, llamémosle así, de decir cosas como, por ejemplo, es que claro, de los hospitales pagan impuestos y carretera, pagan hospital y carretera. Pues sí, señora, o señor, los pagan. Que también se malgasta dinero de los impuestos en otras cosas, ya, pero una cosa no quita la otra. O sea, que podemos criticar y debemos criticar el malgasto. Entonces, claro, todo esto siempre se vende para el individualismo de, claro, es que el Estado te quita dinero a ti y te priva en beneficio del colectivo. Y dices, pero es que, en primer lugar, vamos a ver cómo funcionan los impuestos. En segundo lugar, vamos a ver qué repercute, para qué repercute en ti que, por ejemplo, haya policías, haya bomberos, haya médicos, haya limpiadores en las calles, haya cosas así. Yo hay veces que estas ideologías súper individualistas las comparo con la forma de pensar de un adolescente. Cuando un adolescente llega y le dice a sus padres, no necesito para nada, me voy a ir, no sé qué. ¿Sabes por qué? Porque tú no pagas factura, hijo mío. Tú no sabes la cantidad de mierdas que tiene que hacer un adulto y que tú no las ves porque para ti son invisibles. Y esto es una cosa que la mayoría pues nos damos cuenta cuando nos vamos a vivir por nuestro lado, ¿no? Que hay que pagar una mierda que se llama IBI y hay que pagar una mierda que se llama impuesto de basura. Por eso cuando eres adolescente es cuando más te gustan las novelas de Ayn Rand y los libros de Marcuse. Claro, y Nietzsche también. Yo creo que Nietzsche, que tomártelo Nietzsche es muchísimo muy más profundo. Lo que pasa es que al final, el único día que va a follar coge sífilis y le come el cerebro y el pobre hombre ya estaba. Pero el tío escribe unos libros con una lucidez absolutamente brutal. Yo tengo a veces muchos problemas con eso. Pero ok, no es una discusión sobre Nietzsche. Lo que quiero decir con esto es que precisamente una mirada al colectivo y a la importancia que el colectivo tiene para nosotros nos puede ayudar a entendernos mejor como individuos. Porque la meta nunca debe ser negar al individuo. Cada individuo es único. El análisis funcional. Hay otro libro que quiero recomendar. Me deja el de Hayes, lo siento mucho. Es muy cortito, ¿vale? Se llama Cómo pensar con un analista de conducta. Si pensáis que es un libro para meter en una secta, pues probablemente sí. ¿De acuerdo? De John Bailey y Mary Birch, ¿vale? Y es un libro pues, que explica algunos fundamentos del análisis de conducta, porque los conductistas pues, pensamos como pensamos y cómo se aprende y se modifica la conducta. Y precisamente es todo lo contrario de la disolución del individuo. Es poner al individuo y decir, vale, aquí tenemos este individuo. Este individuo tiene estas conductas particulares que realiza por estos aprendizajes, que además son únicos. Porque, por ejemplo, Noemí, precisamente lo que hablábamos antes, Noemí tiene una historia de aprendizaje y unas variables disposicionales por su fisiología, diferente de la mía, por ejemplo.
su procedencia, su edad, diferentes de la mía. Y yo creo que el problema con el individualismo es que se ha conseguido vender este miedo de que toda concesión al colectivo es una privación del individuo. Y creo que ese es el mensaje más antisocial y profundamente irracional que podemos dar. Porque, ojo, el individuo también tiene que ser defendido del colectivo. Cuidado. Precisamente, por ejemplo, yo que me considero una persona extremadamente de izquierda, la defensa de las minorías, yo creo que se debe llevar porque es un deber moral y porque beneficia al colectivo. No sé si me estoy explicando. O sea, que en realidad la postura de Javier y la mía no son tan diferentes. Y puede ser, Javier, y por ver un poco tu posición, que este miedo del que habla Ramón de que puede sentir el individuo puede ser al sentir esta red en la toma de decisión, de la toma de decisiones, ¿no? De no tener esa capacidad para decidir yo sobre lo que voy a hacer y que otros decidan por mí, y que quizás esos otros, pues, como decía Ramón, pues a veces no son los más idóneos, ¿no? Para tomar decisiones sobre nuestra vida, y de ahí luego el relato puede evolucionar a lo que nos podemos encontrar hoy en día. A ver, yo suelo decir que hay dos emociones, no sé si tiene el tema sustrato científico o no, pero es algo que yo tengo bastante identificado, que es que hay dos emociones completamente inhibidoras de la racionalidad, que son el miedo y el despecho, ¿vale? Cuando alguien entra en miedo o en despecho, hace cosas que incluso son en contra de sus propios intereses porque está completamente bloqueada su capacidad de racionalización. A mí me gusta la gente enferma mental, es una cosa como otra cualquiera. Entonces he estudiado un montón de gente de nazis, de stalinistas, o sea, de gente muy extrema, de gente súper hardcoreana. Y la inmensa mayoría de ellos, muy en el fondo, hay una especie de miedo primigenio a cosas que solo están en su puta cabeza. Muchas de las cosas que tú estás hablando cuando hablas con gente de nazis, por ejemplo, si supongo que habéis leído el libro de David Salas, habéis visto, o el chaval este que sale hace poco y cosas por el estilo, habéis visto todo el tema de las 14 palabras y tal. Hay un miedo atávico a la desaparición de la raza blanca. ¿Qué tú dices? Pero ¿de qué hostias estamos hablando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mientras que en el otro lado muchas veces percibo como una especie de odio atávico al rico, odio atávico a la persona que destaca, odio atávico a la persona que le ha ido bien en la vida y se permite una serie no sé cómo decirte, de excesos, por decir de algún modo, ¿vale? Entonces, hay una especie como de atavismos ahí metidos con respecto a simplificaciones de la realidad, porque claro, tú luego hablas con gente razonable, aunque teóricamente seamos antitéticos, porque nuestras caricaturas nos han hecho así. Pero Ramón y yo somos personas que podemos llegar a un montón de ententes, porque con la mayor parte de la gente inteligente puedes llegar a un montón de ententes, aunque no estés de acuerdo en una serie de matices o en una serie de cosas y tal. Pero de alguna manera tenemos una especie de simplificación sobre las miradas que solamente es propiedad de la gente más simple. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces lo que atacamos son caricaturas. O sea, la gente que realmente abraza ese individualismo absolutamente atroz, yo personalmente a lo mejor me puede pensar que yo soy de los suyos, pero yo no me considero de los suyos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la gente que en cuanto tiene la menor oportunidad pide guillotinas en la plaza pública y castración pública del rico, pues evidentemente no estamos en el mismo barco, a pesar de que, insisto, puede sugerir una serie de imágenes interesantes para una serie de cosas. Entonces, aquí de lo que estamos hablando muchas veces es de que son batallas de relatos, no son batallas de realidades. Correcto. O sea, no hay una cosa con la otra. Y normalmente, esto me lo enseñó Diana Damas y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Es decir, oye, de verdad, antes de pensar que con quien estás hablando es retrasado mental, intenta entender cómo cojones ha llegado a esa situación donde está. Y de verdad, hijos de puta, pero no son tantos. La inmensa mayoría de la gente es que se ha hecho una serie de constructos mentales y una serie de relatos sobre la realidad que realmente en algún momento dado, en alguna curva, nos perdimos y terminamos en el callejón donde estamos, ¿de acuerdo? Pero la gente que realmente, y de hecho, ninguno de los grandes tiranos, ni ninguno de los grandes hijos de puta que ha dado la historia, que los ha dado muchos y muy arracimados, tenía una mala idea sobre lo que estaba haciendo en ese momento. Se había fumado una historia de vaqueros en la que estaba haciendo una serie de cosas. Entonces, yo tengo la sensación, insisto, en el que cuando planteamos este tipo de
de cosas en estas cosas que hablaba Dutton de nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, este tipo de dicotomías que nos sirven mucho y nos han servido mucho mientras éramos animales que íbamos en los árboles y no necesitamos grandes sofisticaciones, son atajos cognitivos que nos tribalizan muchísimo. Y ahora, por las razones que sea, y yo creo que es porque hay un montón de gente que le viene muy bien, estamos particularmente tribalizados y particularmente y no preparados a admitir que, oye, es posible que nuestros teóricos contrarios tengan algunas cosas que tengan razón, cojones. Y a ver cómo podemos hacer una síntesis, poniéndome muy kantiano, entre las cosas que funcionan en un sitio y las cosas que funcionan en el otro. Eso no quiere decir que yo no soy particularmente cumballero, pero sí, digamos, de alguna manera sí puedo entender que haya gente que tenga una serie de planteamientos que en otros sitios divergemos demasiado como para llegar a un punto, pero vamos a intentar centrarnos en las cosas que estamos de acuerdo más que en las cosas que nos separan. Antes, no sé si te referías a David Saavedra, Sí, exactamente. Bueno, periódicamente, es que yo además estuve pidiendo prórrogas de estudio hasta los 27 años y entonces luego me hice objetor de conciencia y me tocó mi prestación social sustitutoria, que ya estaba yo trabajando y toda la hostia, en un sitio donde presos vivían fuera de la prisión y estudiaban carreras en la UNED. A mí me tocó un tipo encantador que había puesto una panadería y fracasó, había puesto una tienda de flores y fracasó, y luego se hizo guardaespaldas de un narco y estuvo 2 años follando y esnifando todo lo habido y por haber y terminó en el trullo. Pero si el tío le hubiera salido bien, todavía seguía haciendo magdalenas, ¿sabes? Sí. Es que, o sea, pues conocí a otro Menda que era el líder de Batallón de Castigo, que era el líder de una banda nazi de la hostia, una de rock efectivamente anticomunista, que luego él sacó la carrera allí en la cárcel porque se había cargado un Menda y claro, a navajazos o a cadenazos en el metro, o sea, claro, y tú hablabas con él y hablabas de cualquier cosa, macho, y le gustaba el rock, tenía una guitarra allí, hablábamos de puta madre, pero cuando hablábamos de política el tío entraba en una dimensión, el de Twilight Zone, y me respondía solo con consignas. Me respondía solo con frases hechas. Había suspendido por completo su criterio crítico. Entonces te das cuenta que muchas veces lo que atacamos son relatos que nos hacemos sobre gente que desconocemos. Y poco a poco nos vamos acercando ya, has dicho ahora el espíritu crítico, ¿no? De hecho, lo de David Saavedra, porque se pasó por este podcast, creo que además contigo, Ramón, ha coincidido en algún evento. En dos ocasiones. Y de hecho, David nos comentó en este podcast que tú, Ramón, has sido una de las causas por las que ahora tanto le gusta el tema de la psicología y demás, y está enganchado. Y como decimos siempre, ¿no? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Él en ningún momento pensaba que estaba haciendo ningún mal a la humanidad. Al revés, pensaba que estaba haciendo un bien, que estaba salvando, como decías tú, ese miedo de que la raza aria se extinguiera. Y mola mucho ver cómo, pues, desde ya fuera, ¿no?, de la cúpula, pues él mismo hace autocrítica de, como dices tú, pues no había espíritu crítico, era imposible hablar con él. Entonces, bueno, de hecho ahora David, no sé si lo sabéis, pues se dedica a dar charlas por colegios, intentar fomentar este espíritu crítico, que creo que es por ir al origen de todo. Creo que es por donde deberíamos empezar, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de psicología evolucionista, estamos hablando de individuo colectivo, pero todo parte de lo que decías tú, Javi, espíritu crítico. Hace poquito se pasó por aquí Ignasi Voltó, de Spanish Libertarian, no sé si lo conocéis. Me ha estado hablando, tengo que verlo porque me ha estado hablando antes Noemí del asunto, sí. Y a mí se me han acercado un par de veces en temas políticos y nunca he podido hacer absolutamente nada porque es que no hay nadie al otro lado de la mesa. No porque haya unos problemas graves, sino porque... Sí. Pues mira, precisamente vamos a enfocar el podcast sobre liberalismo. Al final queremos traer aquí a gente, ¿no?, ideas de todos los espectros. Y acabamos hablando de espíritu crítico. Nos comentó que al final el liberalismo, o sea, se le había quedado corto. El mundo, lo que te has dicho al principio de este episodio, es demasiado complejo como para ser únicamente liberal, conservador, progresista. O sea, es demasiado complejo y al final el contexto, pues bueno, pues en un contexto determinado pues serás más liberal, en otro contexto pues serás más amigo de lo colectivo. Y creo que es un poco la idea que estáis dejando caer. Es que además quiero hacer un matiz que no ha salido todavía, pero es que yo creo que es muy importante y creo que no puedo exagerar la importancia de esto, que es la siguiente. La conducta está gobernada por las contingencias de reforzamiento. Las contingencias de reforzamiento, una contingencia es una relación entre
dos estímulos que son contingentes, o sea, aparece uno, aparece el otro, condicionamiento clásico, o bien la relación entre una conducta y su consecuencia, que es el condicionamiento operante. La conducta está gobernada básicamente por contingencias de reforzamiento. Y una de las cosas que el conductismo postula y por la que muchas veces se alinea con la izquierda, con el marxismo, es porque si queremos tener una determinada sociedad, tenemos que determinar cuáles son las contingencias de reforzamiento que van a producir en los individuos los comportamientos que nosotros consideramos que son prosociales. Claro, esto para empezar exige decir qué sociedad queremos tener. Que esto es un melón que ya de por sí pues es jodido. Pero una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y uno de los grandes problemas que yo tengo con el capitalismo, es que si tú no controlas esas contingencias, si tú no diseñas esas contingencias, entonces estás sujeto a contingencias que o son azarosas o son determinadas por otro. Ese es mi problema con los libertarios. Dicen, no, yo es que soy libre. No, bonito, no. Tú puedes contarte una historia sobre por qué tú te comportas, pero eso no necesariamente tiene que reflejar las contingencias de reforzamiento. Además, aquí entra un fenómeno, que es el sesgo de introspección, que es la ilusión de que nosotros podemos acceder a nuestros procesos psicológicos. Ojo, no al resultado, sino al proceso que lleva. En la metáfora más exacta que existe sobre la conciencia es que es como una calculadora. Tú cuando coges una calculadora y le pides una operación, dicen tal número por tal otro, tú accedes al resultado que aparece en la pantalla, en tu conciencia en este caso, pero tú no accedes a todos los procesos de computación que realiza la calculadora. Entonces, el problema del foco en el individualismo es que normalmente lleva al descuido, intencionado o no, de las contingencias de reforzamiento. ¿Y de qué hablamos de contingencias de reforzamiento? Pues para empezar de nuestro sistema jurídico, de nuestras leyes, de nuestras normas, las reglas verbales que gobiernan nuestro comportamiento. Pero no solo eso, el diseño de nuestras ciudades, el diseño de nuestro entorno gobierna nuestro comportamiento. No es casual, por ejemplo, la campaña de odio a los árboles que hay en Madrid, con una forma de estimular el que el espacio público se convierta necesariamente en un espacio comercial porque sea inhóspito, sea un sitio donde tú no puedas parar, la eliminación de los bancos, las fuentes, los espacios de los niños, que son improductivos y se ven sustituidos por franquicias, etcétera, etcétera. ¿Significa esto que hay una conspiración de señores sentados todos en una habitación llena de humo pensando? No, lo que hay un montón de agentes independientes que tiran todo en la misma dirección. Que no es una conspiración. Por supuesto que no, cuando se habla de capitalismo, yo no creo que exista el Club Bilderberg, sí, eso sí existe, pero en fin, ya me entendéis, ¿no? El Consejo de Sabios del Capitalismo. La cábala de los globalistas. Claro, pero es evidente que, por ejemplo, los grandes capitalistas, los poseedores del capital, tienen intereses que se alinean en una serie de cosas, al menos en lo general, aunque luego entre sí puedan competir luego a nivel empresarial o no, o lo que sea. Y por tanto, pues van a presionar, por ejemplo, pues en la forma de lobbies, en la forma de otros mecanismos de influencia, para que salgan ciertas cosas en cierta dirección. Y eso no es un pensamiento conspirativo, eso es simplemente la constatación de un hecho. Las empresas, las grandes empresas, pues tratan de modificar las regulaciones en un entorno que sea mejor para ellos, pero que eso necesariamente no es mejor para la mayoría. Entonces, claro, tenemos que pensar muy fuerte en una cosa. Si no tenemos un diálogo sobre qué sociedad queremos tener, eso no quiere decir que esto vaya a quedar al libre albedrío de la gente. Esto va a quedar a otras contingencias de reforzamiento que no sabemos o no hemos determinado cuáles son. Y no tienen por qué ser deseables. Si tú no le pones norma a un niño, tú no estás fomentando su autonomía. Ese niño va a estar bajo control de ciertas reglas. Lo que pasa es que tú no vas a saber cuáles son o no las vas a determinar tú. Y volvemos a lo de antes. ¿Significa esto que es que el individuo tiene que someterse a la sociedad y disolverse en una especie de magma y que el individuo no importa? No, pero si, por ejemplo, queremos disminuir la delincuencia, que es una meta en la que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, primero habrá que ver por qué se produce esta delincuencia. Y entonces resulta que, claro, es que hay que hacer una serie de cosas que no molan. Por ejemplo, la desigualdad y la delincuencia pues van de la manica. La pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales pues van de la manica. No todos los delitos se explican así, por supuesto que no. Pero tenemos que atajarlo. La solución no puede ser poner penas más duras, porque sabemos que eso no funciona, porque eso es post facto. No estamos impidiendo la conducta. Además, la eficacia de los castigos también depende de la expectativa de ser cogido. Y cuando estás desesperado, la expectativa da igual. Y a muchos otros delitos tú piensas que no te van a pillar. Yo estoy seguro, ahí no tengo experiencia directa, que la gran mayoría de corruptos, a los que pillan con la mano en la caja, están convencidos de que no le iban a pillar. Yo estoy seguro que, de hecho, Bernie Madoff, lo decía en entrevistas, porque se le suda los cojones todo. El tema es que eran unos pringados. O sea, yo aquí y nadie se da cuenta y yo vaya la torta de año haciendo esto y pues son gilipollas, ¿sabes? Pues ya está. Entonces, creo que es interesante, y aquí coincido con Javi, en que nos acerquemos para intentar tener entre todos una conversación sobre qué sociedad queremos tener.
qué sociedad queremos tener, porque si no, el debate lo va a tener otro. Y a lo mejor no nos va a gustar. Y de hecho yo creo que es lo que está pasando. Esta reacción sin debate nos está llevando a la creación de un contexto que va a ser muy dañino para muchas cosas. Javi, ibas a decir algo. Es que no sé por dónde entrar. Me voy a limitar a la anécdota tonta. Madoff timó a mucha gente aquí en España, muchos nombres muy ilustres. Al final es la sensación de impunidad, ¿no? Bueno, en realidad es que es la sensación de que todo el mundo, pertenezca a lo que pertenezca, es absolutamente indefenso ante un relato maravilloso. Da igual los másters que tengas, da igual lo que tú quieras, da igual que tú sepas perfectamente que no puedes tener esos intereses con estos niveles de riesgo, da igual que todas las señales estaban ahí, todos los avisos estaban ahí, pero es que caemos siempre ante un relato glorioso. Y cuando un relato es glorioso y nos gusta y nos excita y nos apetece, estamos perfectamente dispuestos a asumir que detrás de esto pues no hay más que cartón, piedra y cárcama cola. Hemos tocado algunas cosas que teníamos abierta en incontables hilos de Twitter por ahí, en las que discrepáis, algunas en las que estáis más próximos, y hay otra cuestión que sí nos gustaría mencionar antes de terminar, y es el tema de las altas capacidades y si, por ejemplo, el bullying es una cuestión estructural que de alguna manera los que tienen altas capacidades sufren, o en realidad no es así. Y esto, por dar contexto a quien nos esté escuchando, el beef viene de que Alex Fidalgo entrevistó a Javi comentando su experiencia en ese campo y después entrevistó a Ramón devolviéndolo. Así que si no te importa, Ramón, dejamos que Javi cuente No, por favor. qué es lo que piensa y por qué Ramón, precisamente desde su propia experiencia, Sí. Claro, si la tesis es que los que tienen altas capacidades son candidatos a sufrir acoso porque sí, de manera general, en cuanto encuentras un individuo que no lo ha sido, que es lo que Ramón decía, entonces... Vamos a separar dos cosas, ¿vale? Que yo creo que son bastante importantes. Uno, una cosa es mi experiencia particular, que es válida tanto en cuanto que en mi experiencia particular, pero de verdad que yo no lo intento elevar a generalidad. Dos, yo llevo muchísimo tiempo luchando contra uno de los males que más afectan a las altas capacidades, que es la patologización de las altas capacidades. Hay una serie de narrativas de mierda asociadas a que desde el mismo momento que tú tienes altas capacidades, tu mundo es sufrir y vente aquí que te voy a estar de terapia hasta la muerte térmica del universo, que te voy a salvar de tu triste destino. Eso es una puta mierda pinchada en un palo. Tres, de resultas del programa de Alex Fidalgo me han llamado 300 personas, ¿vale? 300, no estoy ni una abajo, o sea, quiero decir, 298 o 310, ¿no? Y me siguen entrando, o sea, quiero decir, de Madrid, Barcelona, pero también de Villa Te Empujo y No Subes y de un montón de sitios que es la primera vez que tenían un acceso a que alguien hablara de estos temas porque estos temas son tabús. Y yo dije muchas cosas en el tema de Hidalgo que fueron bastante hardcoreanas. Vamos a ver, lo que te marca no es tener altas capacidades, lo que te marca es ser diferente y no tener capacidad de integración social o no ser capaces de integrarte. Que esta es la parte negativa de nuestra variante social, ¿vale? Una cosa, Javi, por poner un poquito de contexto para la gente que no haya visto ese podcast, todo venía ¿no? de un caso de una chica que se había suicidado, creo recordar, ¿no? Y con otras capacidades, y vino un poquito del tema de ese caso, ¿no? Pero no solamente eso. A mí me llamaron del comercio de Gijón con una chica que también decía que tenía altas capacidades, había suicidado, había dejado una nota diciendo que os lo habéis cargado. Lo que no se dijo mucho es que esta chica llevaba 5 años fuera del colegio, ¿eh? Tenía 20 y tantos ya. Exactamente, tenía 20 y tantos años ya con la historia. Yo no sé por qué, bueno, sí lo sé, porque al final del día la gente de los medios no tiene mucha capacidad de profundizar en los asuntos, pero parece como que me llaman a mí para que yo haga de tema lastimero con respecto a las altas capacidades y yo digo que no. A ver, el bullying es una problemática que es completamente transversal a la parte de las altas capacidades. Lo que pasa es que tú en el momento que tienes altas capacidades hay un montón de características y un montón de comportamientos que te van a llevar a alienarte socialmente, que es posiblemente lo que te marque como diana de bullying, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, uno de los libros que me acabo de leer, que lo he recomendado esta mañana en Nada que Ganar, es un cómic de Ramón Boldú sobre un chaval trans que se suicida en Rubí, en la provincia de Barcelona.
Y el asunto es exactamente igual. O sea, ahí no vienen las altas capacidades, ahí viene la diferencia y ahí viene esa cosa tan mala que tiene el pensamiento colectivo, que muchas veces nosotros somos capaces de tolerar la injusticia con tal de integrarnos dentro del grupo. Y tan malo es el asunto de esa persona inicial que tiene un montón de problemas personales muchas veces o que obtiene un tipo de gratificación, o hay muchísimas causas en el bullying, es un tema multifactorial, tampoco es una simplificación porque puedas contar que es una exclusiva causa, pero el problema fundamental es el silencio de los cómplices, ¿vale? Hace poco, eso lo conocerás tú, Ramón, se ha puesto en duda el tema de lo de Kitty Genovese y el tema de los... Sí, de hecho de eso hablo en el libro, sí. Exactamente, sobre, digamos de alguna manera, la insensibilidad de la gente con respecto y la poca empatía de la gente con respecto... Aquí es todavía más triste. Aquí es un montón de gente que sabe que está haciendo algo mal porque quiere integrarse dentro de un grupo que en ese momento es lo que a cualquier persona de 12, 13, 14 años es todo en su vida, que es ser popular, ¿vale? Porque nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es integrarte y ser parte del grupo de los guays cuando eres adolescente y el tipo de mierdas que eres capaz de tolerar. Entonces, uno, yo no estoy generalizando de mi caso particular, porque cuento mi caso particular y no generalizo. Dos, no hay cosa peor que la patologización de las altas capacidades porque sí. La gente que lo puede hacer y es funcional, no solamente es funcional, sino que es extrafuncional, o sea, lo puede hacer maravillosamente. Y tres, muchos de los casos que me están llegando son de un patrón muy parecido al mío. O sea que tampoco creo que mi incidencia particular sea absolutamente descartable desde un punto de vista anecdótico. Pero no es por las altas capacidades, sino porque es por la simple razón de que te coloca en una posición donde si no eres capaz de controlarlo, no tienes padres que se encargan de trabajar tu lado social y este tipo de cosas, te vas a colocar fuera del grupo. Y colocarte fuera del grupo, seas altas capacidades, seas trans, tengas cualquier razón es buena para dejarte fuera del grupo y reforzar ese tema del que hablábamos antes de la pertenencia tribal, del ellos, nosotros y del buenos malos. No sé si he articulado correctamente los puntos sobre los que me gustaría... Y entonces yo no terminé de oír ese punto de lo que dijo Ramón en la parte de Alex Fidalgo, pero entiendo que lo que diría es que no es algo generalizado y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Claro, es que a ver, lo que dice Javier me parece correctísimo. En primer lugar, cuando tú enuncias, por ejemplo, que esto además me ha pasado, yo hace poco di una charla que se llama Mitos sobre el trauma, ¿vale? Y una de las cuestiones que ocurren es que no hay ninguna evidencia de que un evento traumático necesariamente lleve al desarrollo de un problema psicológico. De hecho, la gran mayoría de personas que viven eventos traumáticos van a desarrollar una vida normal. Normal quiere decir con días buenos, días malos, problemas, etcétera, etcétera. Claro, entonces la gente salta y te dicen, es que hay un psicólogo que dice que no, las violaciones son mentiras. Y dices, freno. Por supuesto, Javi, y es una de las cosas que yo respeto y respeté de su aparición en el programa de Alex Fidalgo, es que Javi lo que está haciendo es contar su experiencia y ahí no hay nada que discutir. Esto es lo que Javi vivió y ya está. Tampoco yo puedo discutir la explicación que Javi hace de su experiencia. Cuando Javi llega y dice, pues yo creo que a mí me hacían este bullying en parte porque pues yo tenía unas altas capacidades, pues yo no puedo discutirlo porque yo no estaba allí y yo no tengo información y no tengo nada que decir. Yo puedo hablar de datos generales de poblaciones. Entonces yo ahí puedo decir que efectivamente la alta inteligencia no correlaciona, por ejemplo, con más riesgo de problemas psicológicos, no correlaciona con más necesariamente riesgo de bullying. Ahora, ¿significa esto que no puede haber un niño que en el colegio, por ser muy inteligente, otros niños lo hayan elegido como blanco de bullying? Por supuesto que puede ocurrir y además estoy seguro de que ha ocurrido. Pero esa relación causal, y ahí Javi lo dice muy bien, que establecen algunos vendedores de humo y chiringuiteros entre si tu hijo tiene altas capacidades y necesita terapia porque va a estar jodido para los restos, eso es falso. Ahora, yo no discuto que a lo mejor Javi, si en el colegio su rendimiento académico era excesivamente alto para el promedio, pues hubiera gente que le cogiera manía por eso. Pero también te la pueden coger por alto, por bajo, por gordo, por flaco, por rubio, moreno, etcétera, etcétera. Claro, en lo que Javi y yo compartimos 100% la idea es que hay que despatologizar el tener más o menos inteligencia. La inteligencia es un constructo que además es en buena medida arbitrario. Quiero decir, inteligencia es lo que hemos determinado que es inteligencia y es una definición que además ha variado con el tiempo y que puede ser que varíe más adelante. Entonces, los test de inteligencia, por ejemplo, cuando yo leía a Nassim Taleb diciendo el cociente intelectual es un constructo pseudocientífico, decía, bueno, pues señor, se ha pasado usted con el vino de Sicilia y ya está, no pasa nada, no se acierta siempre. Taleb, además, es muy característico porque le vine a decir que, hombre,
vamos a hablar sobre el asunto y me bloqueo inmediatamente. Sí, efectivamente. Caleb es el hombre de la próstata irritable que te da un punto sobre también, digamos, oye, vamos a ver, es que no podemos tener una discusión seria sobre determinados asuntos porque son demasiado polarizantes. No podemos. No. Bueno, él no la quiere tener, pero también es verdad que, bueno, pues él tiene unos incentivos de actuar de esa manera. Es como la gente dice, Ramón, ¿por qué dices tantos tacos? Pues porque la gente me ríe la gracia. Si desde el principio me hubieran dicho, eres tonto, no hables así, pues seguramente no hablaría así, porque lo vamos a hacer, ¿sabes? Entonces, pues Taleb precisamente también tiene un montón de gente que le gusta mucho que sea, pues insulta a la gente, se meta en flames en Twitter y tal. Entonces, la inteligencia es un constructo que está muy bien establecido en psicología. Es un constructo que tiene una gran validez predictiva en muchos aspectos, etcétera. Pero es que la validez predictiva que tiene es mayoritariamente positiva. Pues las personas con más inteligencia parece que tiende a irla en general algo mejor en la vida. Algo mejor tampoco en exageración. Y además, eso no quiere decir que yo, una cosa que para mí me ha servido mucho entrar en Mensa es darme cuenta de que tener un alto CI no solo no te excluye de ser gilipollas, sino que puedes ser gilipollas de altísima capacidad. Correcto. O sea, eres gilipollas cum laude. Eres gilipollas turbo. En un auto, hay la misma capacidad de encontrar un gilipollas en un autobús de línea que en Mensa. Efectivamente, es que efectivamente Mensa es una sección de la población y contiene exactamente todo lo que contiene la población. Y en Mensa tenemos gente súper de izquierda, súper de derecha, súper machista, súper feminista, súper estudiosa, sin estudios, consumidora de drogas, no consumidora de nada, en fin, lo que te puedes encontrar en el supermercado, correcto. El bullying, el problema es que, y aquí Javier ha picado una cosa, es que es un problema de contexto. Y las intervenciones más eficaces en este sentido parecen haber sido, por ejemplo, se habla mucho del método Kiva en Finlandia, que es la KIVA, que es la intervención que parece haber mostrado más eficacia, siempre esto con cautela. Se basa precisamente en la intervención sobre el resto de la gente. No se interviene tanto sobre el agresor ni sobre la víctima, como sobre ese grupo silencioso que dice Javier, que ve esto, no necesariamente piensa que está bien, pero se calla pues muchas veces porque quiere pertenecer o no quiere indisponerse con el agresor, etcétera, porque esto es complicado. También es que hay cosas que no nos gusta escuchar. Por ejemplo, la conducta del agresor está controlada por la conducta del agredido. Quiero decir, el agresor escoge al agredido porque la conducta del agredido anticipa o le permite, esto es lo que llamamos una operación de discriminación. Yo determino, distingo que esa persona, si yo la agredo, me va a dar a mí esa satisfacción, esos reforzadores que yo tengo del bullying, porque no he aprendido a obtenerlo de otra forma. Y aquí ya la historia de aprendizaje del agresor. Esto no quiere decir, por supuesto, que el agredido tenga ningún tipo de culpa de que le agredan. Pero claro, es que es un debate complejo. Pero el peso grande parece ser que está precisamente en que hay un fuerte factor de aprobación o al menos de aquiescencia social. O sea, el agresor, en el caso de la historia que cuenta Javi, su experiencia personal, pues los que le agreden porque o a la gente le parece bien y le ríe la gracia, o en el mejor de los casos no hacen nada. Con lo cual, el agresor obtiene una serie de reforzadores a esa conducta sin que haya ninguna consecuencia aversiva. Con lo cual, entramos de nuevo en la importancia de que si no queremos bullying en las escuelas, tenemos que crear un contexto en el que la conducta prosocial se vea fuertemente reforzada y la conducta antisocial, la conducta de bullying, de agresión, se vea fuertemente extinguida o castigada. Y quiero además llamar la atención sobre esto porque es un tema que yo no me tomo cachondeo. Que yo no diga, que yo no sostenga que la alta inteligencia, por ejemplo, está relacionada con el bullying, no quiere decir que no sea un tema muy serio. De hecho, hago un poco de autobombo extra. Venga, va. Tengo una charla que se llama El mito de la crianza, en la que yo explico que los padres tenemos muy poca influencia, más allá de los genes que transmitimos, en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. De hecho, en la charla del mito del trauma, una de las cosas que se ve es que no hay relación entre una infancia feliz o infeliz y problemas psicológicos a posteriori. Pero el bullying sí. Porque para los niños, en el desarrollo de su personalidad, su círculo de iguales y la interacción con otros niños es fundamental. El bullying, el aislamiento para un niño es demoledor. Y por eso muchísimos niños sufren abusos parentales, abusos sexuales, abusos absolutamente terribles. Y el suicidio no llega a ser un riesgo tan alto, pero en el bullying el riesgo parece ser mucho más elevado. De hecho, hay casos muy, muy potentes, más anecdóticos, pero que ilustran muy bien esta idea de niños que en tanto estaban con otros niños y se apoyaban mutuamente, soportaban penalidades a nivel campos de concentración, nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un niño que sus compañeros simplemente no le hablan, puede acabar decidiendo tirarse pues por un... Es que además no nos damos cuenta de que cuando tienes esa edad, tu vida es el colegio. Y si el colegio es una puta mierda, tu vida es una puta mierda. Y es una puta mierda inescapable. Inescapable. Es una puta mierda inescapable.
Es una puta mierda inescapable. Esto es muy importante. Claro, ese discurso yo lo combato también porque evidentemente no es solo ya que con que haya una excepción ya la regla se jode, por supuesto. Porque es que además aquí pasa un poco como lo que yo comentaba que nos pasa a los psicólogos. Y ahora voy a meterme con la profesión y voy a hablar del seco que tenemos los psicólogos. Que es que nosotros, por ejemplo, hacemos a veces atribuciones que son incorrectas porque nos seca lo que vemos en consulta. Y por eso los estudios clínicos por sí solos no son suficientes, hay que hacer estudios comunitarios. Por ejemplo, muchos compañeros, cuando tú dices el trauma infantil no es un predictor del desarrollo de patología en el futuro, se tiran de los pelos, porque, coño, yo llevo no sé cuántos años en consulta, he visto no sé cuántas personas y muchísimas vienen con problemas muy gordos y han tenido infancia de mierda. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que el que tiene una infancia de mierda y no tiene problemas psicológicos, a eso no lo ves. Y ahí tenemos un no sé si llamarlo seco, pero al revés, ¿no? Sería como el seco del jodido, el seco, no sé, algo así. Algo como el seco del antisuperviviente. Entonces, claro, a la hora de hacer atribuciones, muchas veces la gente llega y dice, soy una persona inteligente, me hicieron bullying, ergo, las altas capacidades causan el bullying. Y dices tú, bueno, a veces puede ser eso, o puede ser que tú no tenías unas habilidades sociales adecuadas y por tanto, pues no caías bien, pero no porque fueras muy listo, sino porque no eras una persona agradable con la que estar, o por otra característica física, o mil causas. Ahora, insisto, puede haber niños que han sido acosados particularmente por ser inteligentes. Estoy seguro de que los ha habido. ¿Podemos generalizar esto y decir que la inteligencia es un factor de riesgo que conduce? No. Con la evidencia que tenemos, no podemos decirlo. Pero volvemos a lo mismo. Es un relato exculpatorio que suena fenomenal y volvemos al principio del... Efectivamente. Y tú hayas tenido la honradez de decir, pues a lo mejor yo no lo sabía gestionar y a lo mejor pues me faltaba la picardía y la habilidad social de a lo mejor pues ciertas cosas, decir, pues mira, esto no va a ser bien recibido y entonces pues voy a modular mi comportamiento, voy a adaptarme al grupo. De hecho, yo hablo de un momento crítico en la infancia que son los primeros trabajos en grupo. Que es normalmente el chaval con altas capacidades ve lo que hacen sus compañeros y piensa que le están vacilando. Lo cual les hace extraordinariamente populares a partir de entonces. Claro, de hecho, fijaros también que hay una cuestión importantísima cuando se habla del estigma de altas capacidades que yo me descojono, ¿no? Que es el hecho de que luego, por ejemplo, cuando tú llegas a una cierta edad, el ser buen estudiante y sacar buenas notas no necesariamente tiene por qué tener ninguna consecuencia adversa. Por ejemplo, pues cuando pasas al instituto, pasas a la universidad. El tema es qué más factores y qué contexto hay, porque sí puede haber chavales agresores que odien a la excelencia académica y odien a la gente que es excelente académicamente. Pues seguro que los hay, claro que sí, pero también te podían odiar porque eras más gordito o más flaquito o llevabas gafas o tenías pecas o eras inmigrante o tenías pluma o cualquier cosa. Es que las posibilidades son infinitas. Por desgracia, las posibilidades para odiar es una lista que no se acaba. Fijaos que todas las cosas de las que hemos estado hablando tienen un hilo común, que es el relato siempre encima del dato. Total. Y que no somos capaces de evitar. Nuestro cerebro premia de manera desaforada un buen relato que tiene principio, nudo, desenlace, conclusión, títulos de crédito y como es debido. Aunque sea una puta mierda ni tenga nada que ver con la realidad. De hecho, y por traérmelo al terreno de la psicología, una de las cosas que se salta mucho cuando se lee a Skinner, cuando se lee conducta verbal, es que Skinner en conducta verbal lo que hace es establecer una idea que es tremendamente poderosa, que es que nosotros tenemos dos formas de aprender a comportarnos, ¿vale? Me voy a perdonar la pedantería. Y una es el aprendizaje pues, basado en contingencias naturales, ¿vale? Que es el aprendizaje al que todos nos vemos sometidos. Si yo, por ejemplo, pues toco una cafetera que está al fuego y me quemo, pues yo aprendo que no hay que tocar cosas al fuego, ¿vale? Es un aprendizaje por contingencias, pero también podemos aprender por reglas verbales. Y, por ejemplo, yo no necesito que me apuñalen para saber que un cuchillo me puede hacer daño o que tengo que cruzar en verde porque hay una regla verbal. Lo que Skinner muestra es que en el caso de los humanos el lenguaje es una herramienta tan poderosa, y esto luego lo elabora Stephen Hayes cuando desarrolla la terapia de aceptación y compromiso y el modelo de los marcos relacionales, que las reglas verbales nos pueden impedir ponernos en contacto con las contingencias del entorno. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a hablar en público, lo que va a hacer es evitar hablar en público porque se ha contado una película, se ha contado un relato tan poderoso, con una certeza tan absoluta de que si todo esto que me estoy contando es una realidad inescapable, entonces, ¿para qué me voy a exponer? No me expongo, me ahorro este malestar. Con lo cual, es que, de hecho, esta construcción del relato está muchas veces a la raíz de muchos problemas psicológicos, ya por meternos en el tema de la clínica, no solo ya los movimientos sociales. Y es lo que dice Javier, las reglas verbales que nosotros nos contamos, que nosotros nos creamos y nos damos,
son muchas veces mucho más determinantes que el conocimiento de la realidad. Y ojo, esto a los psicólogos también nos pasa. Pues nada, en particular sobre las altas capacidades solo me queda agradeceros la precisión y el marco que habéis dado, porque estoy segura de que si hace 15, 18 años hubiese escuchado una conversación de estas características, mi disposición a ello hubiese sido diferente. De la misma manera que estoy segura de que si alguien nos escucha como os han escuchado en el podcast de Alex Fidalgo, algo bueno les quedará. Poquito más nos queda por comentaros, David. A mí me gustaría añadir un poquito ya una pregunta a modo de conclusión de esta maravillosa charla. Ahora lo comentabas, ¿no, Javi? Relato mata dato, dato mata relato. ¿Cómo podemos equilibrar la importancia de tanto del dato, de la evidencia científica, con la necesidad de considerar otros factores, pues como el contexto individual, experiencias personales, preferencias individuales? ¿Qué consejos nos podéis dar o en vuestro día a día? ¿Cómo conseguís hacer malabares para no polarizar ni dato ni relato? Mira, la única manera de hacerlo, porque es otra cosa también que hablamos mucho Ramón y yo, o sea, es que tú no puedes convencer a la gente de nada. Tú lo que puedes hacer es intentar dejar miguitas de pan y esperar a ver si hay suerte y lo puede encontrar. Entonces, la única manera que yo considero oportuno de que poder luchar contra esto es convertirte muchas veces, aunque no te corresponda, aunque no tengas esto, en adalid de este asunto y hablar de ello siempre que puedas y defenderlo siempre que puedas y dejar miguitas de pan y confiar en que alguien lo recoja, porque de verdad, o sea, es absolutamente impracticable ir con el dato en la mano y cosas evidentes para intentar hacer cambiar. Y ya no hace falta ir a casos extremos como terraplanismo o cosas por el estilo, coordenadas ideológicas, o sea, es los relatos bien hechos, macho, es que son la polla. Es que Así en son casos maravillosos. extremos como el terraplanismo Claro, no claro. funciona el dato, imagínate no en casos menos extremos. Exactamente, imagínate el asunto. Entonces tú lo que tienes que hacer es intentar dar ejemplo del tema, tirar la red, macho, y a ver qué pescas. O sea, no creo que podamos mover más el asunto más allá de sembrar y esperar a ver si hay algo que prende. Yo es que sobre esa pregunta es que es la razón por la que divulgo. O sea, añadiendo además lo que dice Javier, la presentación de datos por sí sola no es suficiente. Creo que además el comunicar de una manera eficaz no solo hechos científicos, sino sobre cómo es el proceso científico. Porque una cosa que me dio mucho que pensar la pandemia de COVID, que por cierto hoy me lleva la alegría hasta decir ya no tengo que llevar mascarilla en ningún lado, y pensaba en lo ridícula que es esa política, porque os pongo un ejemplo muy tonto. Los centros sanitarios ha sido obligatorio llevar la mascarilla en todo momento. Pero en un centro de psicología se considera que es centro sanitario, pero ¿por qué yo tengo que llevar una mascarilla y mi paciente tiene que llevar una mascarilla si hacemos la misma actividad, por ejemplo, que un despacho de abogados, que es sentarnos y hablar? Es decir, salvo cosas muy raras, que es decir, yo puedo entender que en un centro donde se trata con gente infecciosa, pues fijaros, esto viene simplemente por eso es relato. Nadie se ha parado a pensar en cómo se comunican las Y cosas. por la falta de gestión de contexto, que también llevamos hablándolo todo el rato. Efectivamente. Entonces, creo que es muy importante divulgar mucho no solo cómo funciona X proceso, X fenómeno, sino cómo se estudia y cómo se piensa en ciencia. Porque la pandemia puso de relieve, por ejemplo, que la gente tiene la idea completamente al revés. La gente piensa que la ciencia es monolítica. Entonces, cuando los expertos cambiaban de opinión y decían, pues parece que las mascarillas no hacen nada, hostia, pues ahora parece que sí. La gente decía, es que no te puedes fiar. No, al contrario, no hay nada más científico que cambiar de opinión. No hay nada más científico que modificar tus puntos de vista con la evidencia. Que la ciencia, además, es un proceso acumulativo, iterativo y, sobre todo, plagado de fallos, plagado de falsos positivos. Ahora salta lo de la crisis de la replicación. ¿Ya no nos podemos creer la psicología? No, perdona. Un 50% de fenómenos replican sólidamente y del otro 50% hay algunos que no replican y hay otros que replican con un tamaño de efecto menor. O sea, por ejemplo, el famoso seco de confirmación se da, pero no parece ser tan tremendamente dominante como pensábamos. Ok, pero eso también es conocimiento. Entonces creo que es muy relevante, sobre todo, ayudar a la gente a plantearse consigo mismo un diálogo socrático con sus creencias y en vez de decirle está equivocado por X, que muchas veces por Twitter y otros contextos llevan a eso, es más bien decirle, ¿y por qué crees esto? Y si esto que tú crees es así, ¿cómo explicaríamos esta cosa que pasa? O esta cosa que no pasa pero debería pasar, ¿no? Y creo que si tenemos alguna esperanza de poder llegar a más gente, y sobre todo a gente convencida, está ahí, en
más que inundarles con datos, el decirles, no, mira, esto que dices me parece muy interesante, pero entonces necesito que me expliques cómo es esto. Pues nada, no nos queda más que contarle a la audiencia que nos ha acompañado hasta aquí, dónde os podemos encontrar a cada uno. A ambos en Twitter, eso seguro, aunque Ramón se prodiga menos. No, yo ya me estoy quitando mucho. Mi página web Sego de confirmación, ahí voy colgando todas las cositas que voy haciendo, aunque allá vuelvo a retrasarme, porque también estoy liado con el tercer libro y estoy escribiendo. En general estoy intentando trabajar menos, pero estoy liado con el tercer libro, entonces en redes sociales me prodigo menos. Por Twitter intento aparecer una vez cada semana, 2 semanas, más o menos. Y Javi, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Pues a mí en Twitter, porque a pesar de que Elon es una persona que ha demostrado claramente mis predicciones sobre que un ingeniero poniéndose a hacer un problema del factor X se iba a dar la hostia todos los tiempos, ahí hemos estado. Es inacabable lo de este tío. Claro, pero es el... Ahí estoy... Tampoco tengo mucho tiempo porque, quiero decir, trabajar como un perro judío y 2 o 3 libros que llevo al mismo tiempo, El retortero, Noticias en breve, pues tampoco me dan mucha historia, pero Twitter es que me llena cualquier huequecito pequeño que tengo, que voy de un camino a otro, estoy en el baño, hago cualquier cosa y tal, y es adictivo hablar con la gente. O sea, es adictivo hablar con la gente porque hay igual que hay muchísimos gilipollas, hay gente interesantísima en Twitter y en realidad en todas Eso es partes. indudable. Bueno, y la muestra es este episodio que hemos grabado con vosotros. Así que, Ramón, Javier, no dejéis de divulgar porque... Eso bueno, es. De todas maneras, David, una cosa. Yo creo que os hemos chafado un poco el rollo de combate del siglo porque esto ha sido como una reunión de finlandeses en una cámara y tal. Así que a mí me gustaría hacer una despedida recordándole a Ramón la inmensa cara de subnormal que tiene y el mucho tiempo que llevo sin verla y a ver si nos tomamos algo, hijo de puta. Que Eso estaría bien si no viniera de una especie de bolsa de magdalena con unas patillas de velcro pegadas en los lados de la cara. Macho, Lo juro. O sea, la última vez que vi una cara como la tuya estaba en el escaparate de una pescadería. Desde que te has convertido en el ídolo pajero de todos los malasañers, es que no hay manera de verte más que tomando tofu y haciendo el pollas. Les prendía fuego. El tofu es, de acuerdo conmigo, el cagarro de Satán. A mí no me pasa... A ver, que yo, ojo, que si hay que comer, me lo como porque yo tengo buen comer. Pero a mí la devoción al tofu me parece como la devoción al filete empanado. Me parece un sinsentido. O sea, no, son sectas, ¿no? Directamente. Pero totalmente. Iba a romantizar el episodio, ¿no? Antes de esta... Tenemos una reputación, hay que mantenerla, ¿no? Claro, iba a ser un combate. Que se nos queda es que además, de todas formas, mira, al retorteo de lo que dice Javi, es que también pasa una cosa que es precisamente lo que Kahneman llamaba la ilusión de foco, que es esto que nos pasa de que tenemos una luz y entonces pensamos que lo que hay en esa luz en ese momento es todo lo que hay. Claro, la gente ve la interacción entre Javi y yo y nos ve en Twitter, que además es un contexto que ya fuerza la brevedad, la falta de matices, que como además dice Javier, muchas veces cuando escribes en Twitter estás en otras cosas, estás yendo, también y tal. Y se olvidan de que Javier y yo nos conocemos, pues yo creo que bien desde 2004, que nos conocimos a través de mensajes, a través de los blogs. Yo creo que todos éramos mejores personas cuando teníamos blogs. Y que nuestra amistad es una amistad más presencial. Es decir, que yo he estado en la boda de Javier, yo he conocido a sus hijas, he conocido a su mujer, he conocido a su familia. Él es amigo, de hecho es amigo de mi mujer antes de conocer yo a mi mujer, antes de conocer yo a Javi. Y claro, todo eso es contexto. Y todo esto se pierde, y por eso yo tantísimo la chava con el contexto. Y que generalmente cuando ves este tipo de interacciones, a no ser que sea entre completísimos desconocidos, siempre cabe preguntarse si no creo se estará perdiendo cositas. El sentido del debate se ha pervertido un poco, ¿no? Esto lo comentaba Juan Sotibas cuando se pasó por aquí también. Al final, un debate debería ser un diálogo de argumentos en el que tú seas capaz de convencerme y si me convences, que tenga el ego pues, totalmente escondido para admitir que pues, quizás estaba equivocado, ¿no? Cuando veo estos debates como en el Congreso de los Diputados, donde, bueno, pues es un guión escrito que al final ya nos lo conocemos y que nadie va a convencer a la idea opuesta, pues es bueno, es interesante, hay sangre, que decía Javi, pero el resultado ya te lo conoces, ¿no? Y creo que esto, pues el enfoque es un enfoque de decir, bueno, yo hasta el día de hoy tengo estas ideas, las defiendo, pero si tú eres capaz de rebatírmelas, pues bueno, creo que el Rincón de Aquiles lo que intentamos es crear ese espacio, ¿no? Para que pues, no te vayas a la cama pensando, ¿no? Que nos da mucho miedo pensar que hemos estado equivocados durante tantos años y que ese sentimiento, pues bueno, pues que no tiene por qué ser tan malo. Efectivamente. Correcto. Muchísimas gracias. A los dos, Ramón, Javi, y un placer. Que estos micros estarán siempre abiertos para cuando queráis. Fuerte abrazo. Un placer, gracias por todo. Adiós. Chao.